¿Qué es la astrología? ¿Por qué sigue existiendo a pesar de las controversias que hay en torno a ella? ¿Qué utilidad tiene realmente para los seres humanos? Te doy la bienvenida a Descubriendo la Astrología, donde iremos desentrañando los misterios y los mensajes que las estrellas tienen para nosotros. Mi nombre es Miriam y en este programa, además de averiguar y desentrañar la astrología, iremos descubriendo aspectos de la astronomía, porque ambas disciplinas surgieron de la mano y una adquirió el sentido a través de la otra, mientras que la astronomía trata de descubrir cómo funciona el universo, la astrología trata de descifrar el mensaje que éste nos envía. Abre tu mente, cierra tus ojos y comenzamos. Hola, caminantes de estrellas. Mi nombre es Miriam y en este podcast de hoy vamos a ir resolviendo todas esas dudas para aprender un poco más sobre esta milenaria disciplina. ¿Qué es la astrología? El cielo ha sido de gran interés para los seres humanos. A medida que observábamos la bóveda celeste, así como los cambios y los ciclos en nuestro entorno, fuimos adivinando la correlación entre lo que está arriba y lo que está abajo. Fuimos uniendo las estrellas en diferentes grupos, catasterizando a seres mitológicos, y vimos cómo la aparición de las constelaciones se repetía con el paso del tiempo. Así, pronto descubrimos que cuando ese grupo de estrellas que llamábamos Aries aparecía en el cielo, una implosión primaveral sucedía a nuestro alrededor. Cuando aparecía la constelación del Escorpión, los frutos y hojas caídas del verano comenzaban su descomposición. Y todos estos acontecimientos que sucedían en el entorno también se manifestaban en las personas que nacían en estos periodos. Así, cuando la constelación de Aries culminaba en el cielo, los guerreros nacían bajo este signo. Desde muy antiguo, los sacerdotes encomiaban a las familias a tener hijos en determinadas fechas. Hay registros, y son los primeros atisbos de la astrología, de cómo los sacerdotes arengaban a tener hijos a la población en el mes de julio para que así nacieran en abril, que es un mes ariano, y asegurarse el nacimiento de personas preparadas para la guerra o con iniciativa para la guerra. Esto nos indica el conocimiento que ya se tenía de la influencia de los astros en el carácter de las personas. La astrología era toda una disciplina de conocimiento y estudio. Es a raíz de su existencia y del interés por interpretar las diferentes posiciones planetarias que nació la astronomía. Esta era la herramienta de la que los astrólogos disponían para interpretar el cielo, es decir, la astronomía era la hija, la sierva del conocimiento astrológico. Sin embargo, esto cambió cuando la religión entró a regular esta ciencia. La Iglesia comenzó su persecución hacia todo aquello que tuviera que ver con el estudio de las estrellas, pues ésta evidenciaba pruebas de que el mundo, el cielo y el firmamento podían existir por sí mismos sin la necesidad de un Dios. Y ahí empieza el vaivén hasta nuestros días, aunque no así su desaparición, como ya veremos más adelante. ¿Qué significa astrología? La palabra astrología proviene del latín astrologia y esta a su vez proviene del griego astrología, pero en caracteres griegos. Astro procede del término aster, que es indoeuropeo, que significa estrella, constelación, y logos significa ciencia, proviene también del griego, significa ciencia, tratado, discurso,
y por extensión enseñanza, disciplina, por lo que su significado literal podría ser enseñanza acerca de las estrellas o discurso sobre las estrellas. La astrología ha nacido en todas las grandes civilizaciones de la humanidad. Todas han mirado al cielo y a su entorno para desentrañar su significado. Y en muchas culturas, por ejemplo la hindú, aún se sigue valorando el conocimiento astrológico y se enseña de igual manera que se enseñan otras disciplinas, ciencias como las matemáticas, la filología, etc. en las universidades y demás. Sin embargo, en el caso de la cultura occidental judeocristiana, comienza a rechazarse la astrología fundamentalmente porque entra en conflicto con la idea del libre albedrío que Dios se supone que otorga a los seres humanos. Desde la astrología se afirmaba que los astros influían en el destino de las personas. De hecho, hay un dicho que aún sigue vigente en nuestros días que dice: hay quien nace con buena estrella y hay quien nace estrellado. Es decir, las posiciones planetarias y los diferentes elementos realmente influyen en el destino de una persona desde su nacimiento. Esto entra en contradicción con la idea judeocristiana de que si te portas bien, entonces todo te va a ir bien porque Dios te compensará. Si las cosas no te van bien es porque sea como sea, te estás portando mal y Dios te está castigando. Y aunque estamos en pleno siglo XXI, la base real de este pensamiento no ha cambiado en absoluto, pues tanto desde la ciencia como desde otras disciplinas, otras perspectivas, lo que realmente asusta es pensar que alguien no tenga el control total de su destino, que no sea totalmente dueño de su destino, y siempre tenemos ese miedo, se tiene ese miedo a que haya algo mayor, una fuerza, una sabiduría, lo que sea mayor, que realmente pueda condicionar tu vida. Pero sigamos hablando un poco más sobre la historia de la astrología. Los primeros vestigios astrológicos datan de hace más de 25.000 años, como en forma de pinturas rupestres, marcas en paredes de cuevas, que representaban primeramente los ciclos lunares y a través de estos medían la llegada de las estaciones, luego de los años, etc. Así, ahí fue cuando los humanos vieron la relación entre la luna y, por ejemplo, el flujo de las mareas, de los ríos, en la agricultura, cómo iba influyendo. Luego observaron que el cielo y sus constelaciones iban cambiando de una manera cíclica. Cada año aparecía durante una época del año ciertas constelaciones en el cielo. Y así, progresivamente, fueron desarrollando un conocimiento cada vez más profundo y sofisticado de los ciclos celestes. Luego, al aparecer la escritura, comienzan también a surgir los primeros tratados de astrología, que a su vez se piensa que son copias de otros más antiguos, los que nos han quedado se piensa que viene de mucho antes. Y, por ejemplo, se han encontrado tablillas con pronósticos astrológicos como la tablilla de Venus de Amnisaduqa, no sé si lo digo bien, que se encuentra en Babilonia, que pertenece al periodo de Babilonia en el 1700 a.C. Así, los primeros vestigios se encontraron, como digo, en Babilonia y Mesopotamia, pero esos conocimientos se expandieron y se fueron integrando en otras culturas. Por ejemplo, la astrología helenística, que es la que se da en Grecia, en la Grecia clásica, toma de Mesopotamia conceptos como el zodíaco, el aspecto trígono o las exaltaciones planetarias, entre otros. Durante la antigüedad clásica, la astrología vivió un gran desarrollo en muchas partes del mundo, aunque no estaba exenta de crítica, pero no es el motivo de este podcast, ya lo veremos en su momento. A partir de entonces, la astrología sufrió un vaivén en cuanto a su consideración. En la Edad Media, por ejemplo, fue perseguida casi en toda la Edad Media, pero luego en el Renacimiento vivió un resurgir, se estudiaba en las universidades, posteriormente llega la Ilustración y pierde credibilidad porque no entra dentro del filtro de la razón, para luego volver a resurgir en los años 60 del siglo XX con la New Age.
¿La astrología es una ciencia? En el presente, el pensamiento general, de nuevo, como en la Ilustración o como en su momento aseveró la Iglesia, es que la astrología es un conocimiento oscuro, de ignorantes, de farsantes que pretendemos o pretenden aprovecharse de las personas, un conocimiento fraudulento, en fin. Desde la misma ciencia se ha intentado en muchas ocasiones demostrar la invalidez de la astrología a través de experimentos, pero todos ellos basados en datos demasiado generales y superficiales que vamos a ver en otro podcast más adelante en el futuro, pues haremos un repaso a estos estudios y por qué. Y lo curioso es que a pesar de tratar de invalidar constantemente la astrología y viviendo en esta era de información, de un gran acceso a la información y teniendo cada 2x3 youtubers, divulgadores, estudios que salen, etcétera, intentando demostrar que la astrología es una estafa, ¿por qué entonces las personas seguimos acudiendo a ella? Aunque en este podcast, como digo, no vamos a centrarnos en este tema, sí que me gustaría comentar algunas cosas al respecto. Amparándose en la metodología científica, muchas personas denuestan el conocimiento astrológico. Hay muchos astrólogos y astrólogas que hacen esfuerzos por intentar explicar fenómenos a través de la ciencia, fenómenos astrológicos, pero considero que esto es un gran error porque la astrología realmente no se enmarca, al menos de momento, bajo el paradigma científico. Vivimos en una época cienciocentrista. Si existe la palabra, que no existirá, me la estoy inventando, igual hay otro término que es más adecuado, pero se me ocurre esta. En la que si algo no pasa por el filtro de la ciencia es que es inválido, no existe, es una mentira, etc. Sin embargo, todo no se puede explicar desde la ciencia y esto no tiene por qué invalidar el conocimiento o las experiencias de las personas y de su saber. De un modo científico, se preguntan, ¿por qué o cómo un planeta a años luz de la Tierra influye en una persona en concreto? ¿De qué manera es esto posible si científicamente incluso un grano de arena de una playa tiene más influencia en una persona que el majestuoso Júpiter? Y la respuesta podría ser bastante larga. Podría dejar aquí muchísimas hipótesis, muchísimas teorías, mi propia teoría y pensamiento, que en su momento igual comparto contigo, pero por lo pronto te voy a dar la respuesta más sencilla, contundente y clara. Ni idea. No tengo ni idea. No existe ninguna explicación científica, al menos de momento. Pero lo único que puedo asegurarte es que existe una influencia y una relación, porque lo he visto en decenas de cartas natales. La carta natal, que es la verdadera herramienta de la astrología, que veremos en el otro podcast, y que ningún estudio científico ha tomado para hacer sus investigaciones. Y es que la ciencia solo es capaz de estudiar aquello que es empírico, es decir, que puede ser captado a través de los sentidos y que puede ser mostrado y demostrado. Pero no todo en este universo es posible pasarlo por el rasero de la ciencia, y creo que la astrología es una de esas cosas en las que, habiendo bastantes aspectos científicos, gran parte de su esencia queda más allá del pensamiento lógico. Y esto es lo que pasa con la astrología. Así pues, cuando alguien intenta demostrar la astrología a través de la ciencia, nunca puede salir bien. Para ver esto un poco más claro, el papel de la astrología, yo diría que la astrología y la astronomía, las dos juntas, forman un lenguaje, una lengua, es como la lengua. Cuando estudiamos una lengua, descubrimos que existen diferentes estratos de estudios, ramas, saberes, formas de ver, de analizar, etc.
Por ejemplo, estudiamos la gramática, que nos ayuda a comprender la estructura de la lengua, y entonces aprendemos qué es un sujeto, qué es un predicado, qué es un verbo, un sustantivo, etc., cómo funcionan, cómo se combinan, qué es la morfología, y luego tenemos ante nosotros un texto y vamos viendo esa estructura, cómo se estructura. Este sería el papel de la astronomía en un texto, por ejemplo, desentrañar pues estructuras, combinaciones, etcétera, utilidades, etcétera. Pero luego ese mismo texto lo vemos desde otro prisma. Ya hemos comprendido cómo se estructura. Ahora voy a leer lo que pone. Es el momento en que debo ir traduciendo, encontrando el sentido de los conjuntos de palabras que formarán frases, que querrán decir una cosa, quizás la otra. Imagínate que, yo por ejemplo no sé mucho de inglés. Bien, pues yo puedo tener un texto en inglés y conocer perfectamente la estructura. Sé que es un verbo, sé que es un adjetivo, sé que puede ser un sustantivo porque sé cómo se van combinando esos elementos y demás. Pero no podría saber el significado, por lo menos no el significado general, porque hay un lenguaje, lo que es el sentido del lenguaje no lo podría descifrar. Pues más o menos esto es lo que pasa con la astronomía. Es como, yo la siento, sé que ningún o muy pocos astrónomos comparten conmigo esta idea, porque de hecho he tenido alguna conversación alguna vez, pero es como huérfana, es como eso, tener un texto en inglés y saber perfectamente qué significa cada palabra y quiero decir, saber perfectamente qué es cada palabra, saber su combinación, su estructura, pero no saber qué me está diciendo, no tener ni idea, es esa ceguera, ¿no? La que muchas personas al denostar la astrología pues están perdiendo. Así pues, llega la interpretación del texto y este es el papel de la astrología, desentrañar el lenguaje, el significado, qué nos quiere decir todo eso. Para ello, la astrología dispondrá de la herramienta que ha sido utilizada a lo largo de los siglos y que ha ido evolucionando junto a ella, que es la carta natal. Sin embargo, esto de la carta natal lo vamos a ver en el próximo episodio. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya sido de tu interés. Suscríbete para que puedas seguir las publicaciones y estar al día. Puedes visitar mi página web descubriendolastrología.com o seguirme por mis redes sociales como @descubriendolastrología, todo junto, y con ese mismo nombre estoy en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Twitter y en Pinterest por ahora. Que las estrellas guíen tu camino.